¿Qué pasaría si seguir los pasos de Dios implicara renunciar a todo lo que este mundo llama éxito? Hablo de prestigio, amistades influyentes y fortunas millonarias. Para estas 9 figuras conocidas, la fe no fue un camino cómodo ni seguro, sino una apuesta arriesgada que exigía poner en juego lo que la mayoría consideraría irrenunciable: el dinero, la reputación y hasta sus propias carreras. La duda inevitable los acompañó. ¿Realmente perderían todo por mantenerse firmes? ¿O descubrirían que, al soltarlo, Dios los conduciría hacia algo mucho más grande? Nuestra historia comienza con un hombre que no dudó en arriesgar $30 millones de su propio bolsillo, convencido de que el Creador estaba con él. Mel Gibson, el actor que Hollywood adoraba por sus taquillazos, pero que siempre fue visto como un extraño en su propia industria. Ningún otro creyente en el cine había pagado un precio tan alto por su fe. Con títulos como El Patriota y Corazón Valiente, esta última premiada con los Oscar a Mejor Director y Mejor Película, había alcanzado la cima. Sin embargo, todo cambió cuando decidió emprender su proyecto más personal, La Pasión de Cristo. Criado en una familia profundamente católica, Gibson veía su fe como el núcleo de su vida. Para él, narrar la historia de Jesús no era solo un reto cinematográfico, sino un honor. La reacción de los grandes estudios fue fría y tajante. Nadie quiso respaldar la cinta. Entonces tomó una decisión que parecía una locura en los negocios: invertir todo el presupuesto con su propio dinero. El resultado fue un filme que, antes de su estreno, ya enfrentaba críticas intensas. Algunos lo acusaban de ser polémico y ofensivo, aunque se mantuvo fiel al texto bíblico. El público, sin embargo, reaccionó de forma opuesta. La película se transformó en un fenómeno mundial, superando los $600 millones en taquilla. Pero en lugar de recibir aplausos de la industria, Gibson sufrió un boicot implacable. Escándalos privados amplificados en los medios lo empujaron a los márgenes de Hollywood, y muchos admiten que la verdadera razón de su aislamiento fue la osadía de mostrar con realismo y crudeza el sacrificio de Cristo. Pasó casi una década en la sombra, pero nunca renegó de la fe que lo llevó a arriesgarlo todo. Hoy, aunque ha reconstruido parte de su carrera, su ejemplo sigue inspirando a miles a permanecer firmes, incluso cuando el costo parece imposible de pagar. Ahora pasamos a otro rostro emblemático, Jim Carrey. Su historia empezó muy lejos de los reflectores y las alfombras rojas. Creció en Newmarket, Ontario, en un hogar de clase trabajadora donde cada moneda contaba. Cuando su padre perdió el empleo, la familia terminó viviendo en una furgoneta estacionada junto a la casa de un pariente. Desde adolescente, Jim asumió responsabilidades de adulto. Estudiaba de día, limpiaba oficinas por las noches y buscaba mantener vivo el ánimo de los suyos con su humor, incluso cuando la tensión era constante. Gran parte de su energía la dedicaba a su madre, quien luchaba contra una enfermedad que la mantenía en cama. Él mismo confesó que su misión era hacerla sonreír. En lugar de rendirse, decidió apostar todo a su talento. Su primer gran impulso llegó con el programa In Living Color, donde su energía desbordante y personajes excéntricos lo hicieron destacar. No tardó en llegar el reconocimiento mundial con títulos como Ace Ventura, La Máscara y Dos tontos muy tontos. Ante el público, parecía tenerlo todo. Dentro de sí, la sensación era otra. Convencido de su potencial, escribió un cheque simbólico de $10 millones fechado 5 años en el futuro, como un compromiso personal con el éxito. Lo llevó consigo hasta que, exactamente en ese plazo, el pago se materializó gracias al enorme triunfo de Dos tontos muy tontos. Su historia se convirtió en uno de los ejemplos más citados de la llamada ley de la atracción. Jim no solo hablaba de ella, vivía como si dependiera de esa convicción. Pero cuando alcanzó la cima, descubrió que el verdadero vacío no se llenaba con fama ni con dinero. En una entrevista, Jim Carrey dejó de lado cualquier filtro y habló con una sinceridad que desarma. Creo que todos deberían tener la oportunidad de ser ricos, famosos y cumplir cada uno de sus sueños, solo para descubrir que ahí no está la respuesta. Por fuera, parecía el hombre que lo había alcanzado todo. Por dentro, una inquietud constante lo mantenía buscando algo que no lograba definir. En 2015, su vida se sacudió con una tragedia que lo marcó profundamente. Catriona White, su expareja, decidió quitarse la vida. La noticia se propagó como un rayo por todo el mundo, y para él no solo fue un golpe emocional devastador,
sino el inicio de un dolor aún más grande cuando la familia de ella lo señaló como culpable. Aunque la justicia lo declaró inocente, aquella experiencia lo dejó roto por dentro, enfrentando preguntas existenciales que nunca antes se había atrevido a formular. En medio de esa oscuridad, algo inesperado comenzó a germinar. En vez de hundirse en el resentimiento o dejarse consumir por la rabia, decidió acercarse a Jesús. Para Kerry, el sufrimiento es una encrucijada. Uno puede tomar el camino de la amargura que lleva a la venganza y la autodestrucción, o el sendero del perdón que conduce a la gracia. Este nuevo despertar espiritual le dio un sentido diferente a su vida. A través de la pintura, comenzó a retratar a Cristo, plasmando en el lienzo emociones que las palabras no podían contener. Hoy, Jim habla sin reservas sobre cómo la fe lo reconstruyó desde adentro. Jesús sufrió más de lo que podemos imaginar, fue quebrantado por completo. En algún momento sintió la duda y la soledad total, y sé que todos, de alguna manera, hemos estado ahí. La decisión está en mirar con compasión a quienes nos hirieron y elegir perdonar. Kerry dejó de ser únicamente el comediante que hacía reír al mundo. Ahora es un hombre que atravesó el dolor, tocó el fondo y halló en su fe un nuevo propósito, demostrando que las heridas más profundas pueden abrir puertas hacia un destino mayor. En medio de estas historias de fe y renacimiento, hubo otros casos menos conocidos, pero igual de poderosos. Historias que nunca llegaron a las portadas, pero que en silencio han transformado vidas. Uno de ellos es el de Marcus Hale, un reconocido director de fotografía que había trabajado en superproducciones multimillonarias. Su vida era un calendario interminable de estrenos, alfombras rojas y fiestas privadas. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, su mundo se estaba derrumbando. El divorcio lo había dejado sin ver a sus hijos, la soledad lo empujaba al alcohol y el insomnio se volvió su compañero más fiel. Una noche, mientras grababa en Marruecos, el equipo viajó por carretera en medio del desierto. El cansancio era tal que Marcus pidió quedarse en la camioneta mientras los demás se adelantaban. En ese silencio absoluto, sintió un impulso extraño de salir y caminar hacia las dunas. No sabía por qué, pero obedeció. Allí, bajo un cielo infinito, se desplomó de rodillas y lloró como un niño. No había cámaras, no había guión, solo él y una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta: «Dios, ¿todavía estás ahí?». Fue en ese instante cuando un joven beduino, que pasaba con su camello, se acercó y le entregó algo inesperado, un pequeño Nuevo Testamento en árabe, con una sola frase subrayada en inglés: «I will never leave you nor forsake you», nunca te dejaré ni te abandonaré. Marcus no supo cómo ese libro había llegado a manos de aquel hombre, pero para él fue como si Dios mismo hubiese atravesado el desierto para responderle. Esa noche cambió todo. Regresó al rodaje, pero ya no era el mismo. Con el tiempo, dejó los proyectos vacíos y comenzó a trabajar en documentales sobre comunidades necesitadas, llevando esperanza donde antes solo había visto historias para vender. Lo más sorprendente es que, años después, en un festival de cine, conoció a Jim Caviezel. Y fue allí, entre bastidores, donde descubrió que ambos compartían algo más que una profesión. Compartían cicatrices y la certeza de que ninguna fama vale más que un alma rescatada. Jonathan Roumie, y no Roy, como a veces se confunde, nació en Nueva York y creció en Long Island, donde abrazó el catolicismo. Se formó en cine en la prestigiosa School of Visual Arts, soñando con contar historias en la gran pantalla. Pero su camino profesional estuvo lleno de obstáculos. En 2018, a los 44 años, tocó un punto límite, sin oportunidades, sin dinero y con múltiples empleos precarios solo para pagar el alquiler y comer, sintió que todo se derrumbaba. En una entrevista recordó aquel momento con crudeza: «Estaba en crisis total, sin un centavo, sin comida, no sabía cómo iba a alimentarme al día siguiente. Me arrodillé y le entregué mi vida a Dios. Le dije: Señor, si quieres que haga otra cosa, lo haré. No sé qué esperas de mí, pero confío en ti. Te lo entrego todo». Ese mismo día, vivió lo que él llama un milagro financiero que cambió su perspectiva. 3 meses después, recibiría una llamada que marcaría su destino. Era Dallas Jenkins, director de un nuevo proyecto sobre Jesús, quien le ofrecía interpretar al Mesías de una manera más humana, cercana y real. Aquella propuesta dio inicio a The Chosen, una serie que superó cualquier expectativa y se convirtió en un fenómeno global, llegando a millones de personas.
Para Jonathan, este papel no es solo un trabajo, sino una misión espiritual. Asiste a la Eucaristía, se confiesa con frecuencia y mantiene su fe como el centro de su vida. Su experiencia confirma que, incluso en los momentos más oscuros, Dios espera el instante perfecto para obrar. Carlos Ray Norris, conocido universalmente como Chuck Norris, construyó una carrera como actor, guionista, productor y maestro de artes marciales, pero antes de las luces y la fama, su historia estuvo marcada por la lucha. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego se hizo un nombre en el cine de acción, pero ni el éxito profesional pudo curar las heridas internas, un matrimonio roto, una dependencia al alcohol y un vacío que lo seguía a todas partes. Criado en la pobreza de Oklahoma por una madre soltera, creció escuchando sus oraciones y una frase que ella repetía sin cesar: Dios tiene un plan para tu vida. Durante años creyó que las artes marciales le darían la fortaleza para superar cualquier adversidad, pero pronto descubrió que el verdadero combate era contra su propio interior. El alcoholismo, presente en su familia, terminó atrapándolo, y sus excesos en fiestas solo profundizaban el hueco que sentía en el alma. Con el paso de los años, Chuck Norris reconoció cuánto lo había desgastado el ritmo frenético y superficial de Hollywood. 3 décadas de matrimonio se derrumbaron porque había perdido de vista lo que realmente tenía valor. En ese momento de quiebre, algo dentro de él volvió a encenderse. Las palabras y oraciones de su madre regresaron a su memoria, y volvió a abrir la Biblia después de mucho tiempo. En el mundo del entretenimiento es muy fácil perder el rumbo y olvidar lo esencial, admitió. Pero Dios no había terminado conmigo. Tras casarse con su segunda esposa, Jenna, adoptaron una rutina que cambiaría su vida. Cada mañana, juntos, abrían las Escrituras y reflexionaban sobre ellas. Hoy, Norris habla sin reservas de cómo la fe lo rescató de la ira y del vacío que llevaba en el corazón. Durante años estuve lleno de enojo, con un hueco que nada lograba llenar, hasta que Dios puso en mi camino a una mujer de fe. Jim Caviezel también conocía lo que era estar en la cima de Hollywood. Era uno de los actores más solicitados hasta que, un día, recibió una llamada que lo pondría frente a una decisión que marcaría su vida. Al otro lado de la línea, una voz inconfundible: Jim, soy Mel Gibson, ¿aún quieres interpretar a Jesús? En segundos entendió el peso de aquella oferta. Aceptar sería casi firmar su propia sentencia de ostracismo en la industria. Gibson fue claro: si lo haces, es probable que no vuelvas a trabajar aquí. Por un instante sintió temor, pero una paz indescriptible, que él asegura venía del cielo, lo envolvió. Todos estamos llamados a cargar con nuestra cruz. Si no la llevas, te aplasta, respondió. El resto es historia. La pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno mundial, pero las consecuencias para Caviezel fueron severas. Pasó de estar entre los actores más buscados a ser prácticamente vetado. Perdió agentes, dejó de recibir llamadas y vio su carrera congelada, no por un escándalo, sino por haber dado vida a Jesús en pantalla. Lo que muchos no saben es que su compromiso fue literal. Durante el rodaje sufrió azotes, hipotermia, una cirugía a corazón abierto, la dislocación de un hombro y hasta un impacto de rayo. Algunas de esas heridas reales quedaron registradas en la película. Ahora sé exactamente qué sintió Jesús, confesó. Caviezel asegura que no cambiaría nada, porque el impacto espiritual de la cinta superó cualquier reconocimiento que Hollywood pudiera darle. Hoy se prepara para volver a encarnar a Cristo bajo la dirección de Mel Gibson, convencido de que el amor y la verdad de Dios valen más que cualquier contrato. Sylvester Stallone, para el mundo, siempre será Rocky Balboa, el boxeador que cae, sangra, pero se levanta una y otra vez. Sin embargo, pocos reparan en un detalle recurrente de la saga. Todas las películas comienzan con la imagen de Cristo descendiendo en una iglesia antes de mostrar a Rocky recibiendo golpes. No fue un adorno, sino una declaración de principios. Criado en una familia católica, Stallone admite que, cuando la fama lo alcanzó, se dejó arrastrar por las tentaciones y el ego. Creí en mi propia publicidad y perdí el rumbo, confiesa. Durante años vivió los excesos del estrellato, hasta que comprendió que el éxito sin propósito era vacío. En 2006, mientras filmaba Rocky Balboa, decidió entregar nuevamente su vida a Dios y habló públicamente de su regreso a la fe. Rocky no es solo un luchador, es alguien con corazón, con fe, su batalla es también espiritual. Jesús es quien me da equilibrio. Cuando intento hacerlo solo,
todo se derrumba. Hoy, con 78 años, sabe que sus mayores victorias no fueron en el ring, sino en su interior. Brooke Shields creció bajo las luces, pero también bajo el peso de una industria que no la protegió. Desde niña fue convertida en un símbolo de atractivo en cintas como La Laguna Azul o Pretty Baby, sin que nadie se preocupara por su bienestar emocional. Con el tiempo, entendió que había sido tratada como un producto. Arrastró durante años ese vacío, pasando por relaciones difíciles, depresión posparto y terapias intensas para poder respirar de nuevo. Jesús me mostró que podía ser amada sin cumplir ningún estándar, sin belleza perfecta, sin fama, sin delgadez. Simplemente amada. Encontró en la fe un amor genuino que el mundo nunca le ofreció. Denzel Washington, quien en su juventud no soñaba con actuar, sino con predicar, vivió su propio momento de llamado. En 1975, tras reprobar en la universidad y sentirse sin rumbo, estaba sentado solo en un banco cuando una mujer llamada Ruth Green se acercó y le dijo: «Vas a viajar por el mundo y hablarle a millones». En ese instante pensó que sería desde un púlpito, pero la actuación llegó primero. Su carrera y su fe tomaron caminos paralelos hasta que el huracán Katrina lo llevó a replantearse todo. Allí sintió con claridad que Dios le pedía usar su influencia para un propósito mayor. Denzel Washington comenzó a elegir proyectos que reflejaban sus convicciones, papeles de padres responsables, historias con mensajes de redención, integridad y principios que pudieran inspirar. Aunque no predica desde un púlpito, hoy comparte su fe con la misma pasión en conferencias, iglesias y a través de su apoyo económico a jóvenes seminaristas. También produce contenido con enfoque cristiano, convencido de que el verdadero valor no se mide por la fama ni por la fortuna, sino por la obediencia al llamado de Dios. La vida de Tom Hanks, a simple vista, parecía estable, pero durante años evitó hablar de religión. Su infancia estuvo marcada por mudanzas constantes, una mezcla de influencias espirituales y una sensación de inestabilidad que lo acompañó hasta la adultez. Con la fama, se alejó por completo de la fe. Todo cambió cuando conoció a Rita Wilson, una mujer cristiana con una fe sólida. Le pedí a Dios, día tras día, que me permitiera encontrar a alguien a quien amar y que me amara de vuelta, y me envió a Tom, contó ella. Esa relación lo transformó. Juntos empezaron a participar en estudios bíblicos y actividades comunitarias en su iglesia. Hoy, tras más de 3 décadas de matrimonio, Tom y Rita aseguran que la fe es un compromiso personal que se cultiva en silencio, frente al espejo, cada día. Y que cuando Dios ocupa el centro, ni el ruido ni la presión de Hollywood pueden desestabilizar el alma. Cada vez más artistas están dejando atrás el miedo a ser señalados o cancelados y comienzan a hablar abiertamente de su fe. No como un accesorio superficial, sino como algo que nació en medio del dolor, la pérdida y los momentos de rendición total. Descubren que la verdadera grandeza no está en las estatuillas ni en las portadas, sino en la valentía de doblar las rodillas y admitir la fragilidad propia. Hollywood sigue vendiendo la ilusión del control, pero algunos de sus nombres más brillantes ya lo han comprendido. El verdadero control pertenece a Dios, y cuando Él es tu ancla, ni la tormenta más fuerte puede hundirte. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas historias encendió algo en tu corazón? Si este contenido te inspiró, no te vayas todavía. Haz clic en el video que ves en pantalla y descubre una verdad sobre la muerte de Cristo que el cine y la televisión jamás se han atrevido a mostrar. Es un mensaje que puede cambiar tu manera de ver la fe, para siempre. Nos vemos allí.